Muy bien, Ricardo. Entonces, usted lo que me dice, dentro del petróleo hay azufre, porque es uno de sus componentes naturales. Listo. Sí, señor. El azufre aparece tanto en la gasolina como en el diésel. Sí, señor. En ambos, sí, señor. en ambos sí, señor. combustibles sí, está. señor. Sí, señor. Entonces, inicialmente se pensaba que servía, o no sé si sirve, para hacer lubricación. Sí, lo que sobraba se quedaba dentro del motor y ayudaba a lubricar. Perfecto, lubricaba válvulas, guías de válvulas, un montón de cosas que a veces eran pobres en aceite, entonces se formaban unas capas protectoras que lubrican. Pero entonces eso era pues azufre sin control en el petróleo o en la gasolina o en el diésel, sin control por decirlo así. Y hay petróleos de acuerdo al país de origen o a la zona de explotación que tienen más o menos azufre. Por ejemplo, el nuestro es horrorosamente contaminado en azufre. Otros más costosos que importamos y por eso la dificultad no tienen tanto azufre. Comenzaron a descubrir que ese azufre, cuando se mezclaba con otro producto de la combustión, que es agua, acuérdense que cuando uno quema un combustible produce CO2 y agua en forma de vapor de agua. Entonces, como ese azufre entraba por el combustible y salía por el tubo de escape, se mezclaba con esa humedad. Con ese CO2, esa agua. Con ese H2O. Sí. Y se apareció un componente gravísimo que comenzaron a entender qué pasaba, que era un componente de la lluvia ácida. Lo oyó hablar de ella en algunos años. Muchos años, sí. La lluvia ácida era el SO3, que es el producto de la combustión, un óxido de azufre, que coge azufre más el oxígeno y sale ese óxido de azufre por el tubo de escape. Se iba por arriba, se mezclaba con el vapor de agua y caía en forma de lluvia ácida. Entonces ya tenemos un contaminante severo, porque el ácido sulfúrico presente entonces en esa lluvia es altamente corrosivo. ¿Y esto es material particulado? No, todavía no hemos llegado allá. Ah, muy bien. O sea, estamos echando un humito sin nada. O sea, ahí va también el material particulado, pero nadie se había dado cuenta de eso. Es que el material particulado es del siglo XXI, es un contaminante del siglo XXI. No porque apareció, sino porque lo descubrieron. Entonces, ese azufre, en esas proporciones todavía altas, 5.000 partes por millón, nosotros nos tragábamos combustibles, diésel, por ejemplo, de todo ese paquete, 5.000 partes, ese ppm, partes por millón, ¿cierto? Entonces, no más con esa vaina, pues nos estamos matando, la corrosión es brutal, los monumentos, los carros, los edificios. Europa vivió eso contundentemente, y aquellos que tienen la oportunidad de haber ido veían las fachadas que eran de piedras blancas, absolutamente cafés. Ese petróleo europeo y el carbón además, porque Europa también ha sido una zona que ha consumido carbón, también riquísimo en azufre, entonces se estaban ahogando en la corrosión. En las fachadas, en todas partes. Señores, hay que bajar como sea el azufre del combustible. Entonces vino una reducción dramática y comenzamos a hablar de 500 partes por millón, o sea, 5 veces menos. Y eso ya fue un gran avance. Y dijeron, bueno, controlamos la lluvia ácida, ¿cierto? Pero entonces comenzó el siglo XXI y descubrieron algo que usted tal vez mencionó en otro programa. Dijeron, hombre, estamos viendo que los combustibles cuando se queman producen partículas, sí, carbón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se queman en su totalidad, sino que parte del combustible hace una combustión incompleta, o sea, no es perfecta, y entonces genera humo negro, ¿cierto? Y esa era la característica del humo negro. No, echen humo, que eso no pasa nada. Eso finalmente, pues todo el mundo queda pintado y todo, pero... Sí, porque y todo eso caía. Eso caía, entonces eso pues fuera de sacudirse, no pasaba nada. Sí. Acompañado de ese humo negro en partículas, iba otra partícula más pequeña escondida. Entonces dijeron, bueno, aquí vamos a tener que dividir este humo en dos. Un humo de tamaño grande y un humo de tamaño pequeño. Y dijeron, dividamos el humo entonces en PM10, o sea, de tamaño 10, y PM2.5, para decir son distintos, porque descubrieron que ese pequeñito que estaba allá tenía un comportamiento extraño. Era de tal tamaño que era capaz de superar todas las barreras que el organismo humano le ponía e irse al torrente sanguíneo. Entonces dijeron, ojo que aquí tenemos un problema. Y entonces, investigando, vieron que ese material particulado, que ya se llama así, 2.5, o sea, el pequeñito, venía de los combustibles, pero estaba presente en muchas otras cosas. Está presente, y muchas de esas son presentes en la ciudad de Medellín, en la arena. Y entonces alguien dijo, en un periódico que era que venía del Sahara y nos caía aquí, ¿cierto? Está presente en la construcción, está presente en la rodadura de los carros con el asfalto, está presente en las emisiones industriales. Entonces dijeron, uy, ¿qué pasa? Y descubrieron que hay una relación directa entre el porcentaje de azufre presente en el combustible y el material particulado 2.5. ¿Por qué? Porque es tan simple como bajaron el azufre en los procesos de laboratorio para chequearlo
y bajó el material particulado. Todavía no se entiende por qué, porque ya es una reacción de tal tamaño que no es fácilmente explicable, ¿cierto? Pero sí hay una relación directa y por eso entonces usted me estaba preguntando, el alcalde dijo, bajen el azufre, ¿cierto? Porque entonces, bajando el azufre, que hoy está en 50 partes por millón, a niveles de 5 partes por millón, que ya es un diésel. La Euro 6 ya está 5, en 5 partes por millón. Es un diésel. Inclusive la Euro no habla, para claridad de todos, la Euro no habla del diésel, la Euro habla de los carros como emisores. Ok. Para que el carro cumpla, viene con un combustible, tiene que tener un combustible bueno, porque ya le contaré en otro programa cuál es el efecto entonces del azufre en los sistemas de control de emisiones. Pero por el momento en estas ciudades donde el azufre forma parte del combustible para echárselo a cualquier tipo de carro, diésel o gasolina, independiente de los sistemas de control de emisiones que el carro tenga, independiente, y no simplemente por el hecho de quemarlo, se descubre entonces que el material particulado tiene una relación directa entre el porcentaje de azufre y... Vuelvo y resumo. El azufre no sirve para la combustión. No va a hacer que explote más la gasolina o que tenga una... Entra y sale. Entra y sale. Sí, señor. ¿Sí? Sí. Perfecto. No es un material particulado. No. Viene líquido. No, es un componente. Pero, es un componente. Pero sí. no es el que forma las partículas. No, muy bien. No pasa derecho. Pasa derecho y entonces afecta la combustión. O sea, afecta para que se produzca otro elemento que se llama material particulado PM2.5. 2.5. Entonces, lo que comprobaron los científicos era que a menor cantidad por millón de partes de azufre, ese PM2.5 se disminuía. Exactamente, así es la tenemos diésel, en la actualidad tenemos en el mundo diésel hasta con cuánto, creo que es de 5 partes por millón. El estándar actual es 5 partes por millón. Ya se ha comprobado con esos 5 partes por millón hasta dónde se redujo esos Claro. O sea, prácticamente se vuelve ¿qué? No, no es que se vuelve inocuo, sino que disminuyen las emisiones, Nacho. Pero considerablemente. Claro, imaginen cuánto estamos en la actualidad, 500 partes por millón. 50 partes por millón. 50, es que estamos hablando de una reducción gigante. Sobre todo en ingeniería, cuando se tratan de hacer esos ahorros ya tan en el límite, se vuelven costosísimos, ¿cierto? Bajar de 2.500 o 5.000 que teníamos partes por millón a 2.500 o a 500 fue más barato que bajar de 50 a 5. Claro, sí, señor. Ya cuando es el último empujoncito, ahí es donde se revienta el costo. Y lamentablemente, a pesar de que tenemos mucho petróleo, que es lo que hemos dicho, tenemos un petróleo que es muy alto en azufre. Pausa, ya vuelvo con ustedes a Muy Masculino en sus orígenes.